Buenas, mi nombre es Álvaro Rubio Ramos y aquí voy a realizar el podcast en el que vamos a presentar el trabajo realizado para la asignatura de herramientas digitales para la evaluación de competencias. En esta primera diapositiva vamos a comenzar analizando el modelo actual y las limitaciones que este presenta. En el modelo actual, pues los centros responden claramente a una lógica de evaluación tradicional. Es decir, se mira mucho más que el docente tenga una posición de poder del que tiene el saber del aula y los estudiantes tienen una actitud más pasiva, son los que deben aprender, digamos, del docente. Ese enfoque pues prioriza, a nivel de evaluación, suele priorizar la memorización, sobre todo en la asignatura de historia, pues fechas, nombres, definiciones y bueno, lo que se diría como una reproducción la reproducción de información, básicamente. Pues desde mi punto de vista, este modelo presenta varias limitaciones. Por ejemplo, en primer lugar, no permite observar si el alumno es capaz de aplicar lo aprendido en contextos diferentes, que es lo que debería importar más en la educación. Lo cual, desde mi punto de vista, también es clave en un enfoque competencial, que es lo que estamos tratando de conseguir en esta asignatura. Y en segundo lugar, pues yo destacaría sobre todo la dificultad de desarrollar habilidades complejas por parte del alumnado, como el análisis crítico, que lo veo muy importante para generar esa reflexión en el alumnado. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre los conceptos de competencia y desempeño. Pues bueno, en este contexto lo primero que vamos a destacar es cómo se podría definir lo que es una competencia. Y podría definirse pues, como la capacidad una capacidad de movilizar de forma integrada conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas, para afrontar en contextos diversos. En este caso consideramos que es importante que se puedan extrapolar estos conocimientos a la realidad, digamos, a prácticas que se realicen en la realidad, en el sentido de que no se trata solo de saber, sino de saber hacer, con el contenido que se sabe o que se estudia durante el temario. Por su parte, el desempeño de esta manifestación debería ser observable en la competencia, es decir, cómo el alumno actúa en una tarea concreta que le permite evidenciar el dominio, lo que quiere decir que este contenido que se trabaja durante las semanas en el tema, durante las sesiones, el alumnado muestre el dominio de este contenido en la realidad, en una práctica real. En el ejemplo de geografía e historia, que es lo que estamos trabajando aquí, pues podríamos destacar que los estudiantes pues sepan analizar procesos históricos relacionando las causas con las consecuencias. Por ejemplo, que sean capaces de realizar pues o analizar un texto histórico, identificando las ideas principales que tiene y argumentando causas-consecuencias. Si trabajamos la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, que ellos sean capaces de ver las consecuencias por las que se llegó, o las causas por las que se llegó a producir esas guerras y después las consecuencias que han tenido en la propia sociedad, tanto en el presente de ese momento, en la realidad histórica de ese momento, como en las sociedades venideras. Ahora vamos a comentar una propuesta de evaluación para el primer trimestre de la asignatura de Geografía e Historia, en el que pues, se proponen 3 evaluaciones en 3 tiempos diferentes. En el primer momento se realizaría una evaluación inicial, evidentemente sería al comienzo del trimestre, pues para ver un poco el nivel de la clase, de cada alumno, y esto se haría pues con algunos cuestionarios, la realización de cuestionarios breves, una pequeña lluvia de ideas acerca de contenidos que vamos a trabajar, pero todo que sea como de una forma sencilla y para un primer contacto. El objetivo simplemente pues sería conocer los conocimientos previos antes de que se explique cualquier cosa del alumnado.
Después, digamos que esta sería la evaluación más importante, la troncal, acerca de lo que gira todo, sería la evaluación formativa. Sería todo el eje central del proceso y pues en ella incorporaríamos medidas variadas, o sea, métodos de evaluación variados como comentarios de textos históricos. Podríamos hacerlo si trabajamos en la Revolución Francesa, pues de la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de alguna Constitución española, un análisis incluso de algún mapa. Y estas actividades pues irían acompañadas de una retroalimentación continua en la que los estudiantes pues, vayan comentando todas las cosas que vamos aprendiendo. Y ya al final, pues cerraríamos el trimestre con una evaluación sumativa en la que la dividiríamos en dos partes. Haríamos la parte más tradicional de una prueba escrita, en la que sí es verdad que se premiaría más la memorización, las fechas y este tipo de cosas, pero después también la acompañaríamos con la realización de un proyecto en el que, aparte de un portafolio que tuvieran que realizar acerca de los temas que hemos trabajado, también de una presentación, acompañándola de una presentación oral a esta propia portafolio. De manera que pues ya no tan solo se premiaría lo memorístico, sino que implicaría la investigación activa de los estudiantes durante la realización de dicho portafolio y dicha presentación oral, implicándolos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, vamos a continuar con los mecanismos de retroalimentación. En lo que queremos conseguir, sobre todo, nuestro objetivo sería conseguir una evaluación formativa en la que el alumnado pues realmente reciba una evaluación que le permita aprender de los errores que haya podido tener durante la realización de cualquier proyecto o examen. Para ello podamos utilizar unas rúbricas detalladas en la que el docente dé un feedback cuando se le entregue un proyecto, una actividad o incluso un examen por parte del alumno, en el que se le dé la posibilidad de repetirlo tras los errores o mejoras que le haya podido comentar el docente, sea un comentario de texto, sea una actividad, sea lo que sea. Y además queremos también conseguir una buena retroalimentación realizando o diseñando foros en los que se pueda comentar por parte del alumnado, no solamente el profesor, sino por parte del resto de compañeros de trabajo, pues cosas que hayan podido escribir en el propio, en los propios trabajos de cada uno de ellos, de forma que se enriquezca el saber de la propia clase a través de la interacción con los compañeros realizando los diferentes trabajos que se vayan haciendo durante el curso. Bueno, y vamos a finalizar el podcast transmitiendo una conclusión y los cambios en el profesorado considero que se deberían producir. Bueno, hacia una transición que consigamos, digamos, una evaluación por competencia, yo creo que se deberían implicar cambios significativos en la práctica docente. En primer lugar, ¿qué destacaría? Pues bueno, destacaríamos que el profesorado debe asumir que evaluar no es solamente calificar, sino que también se debe acompañar de un aprendizaje por parte de los estudiantes. ¿Qué requiere esto? Pues lo que requiere es planificar actividades que permitan observar desempeños reales en los estudiantes. Si pueden ser estos desempeños complejos, mejor todavía si vemos en situaciones reales la aplicación de los contenidos, y no limitarse simplemente a pruebas tradicionales escritas puramente memorísticas que premien solo eso, la memorización de fechas, de nombres históricos y este tipo de cosas. Y en segundo lugar, ¿qué consideraríamos imprescindible? Pues diversificar los instrumentos. Es decir, no solamente hacer un tipo de instrumento evaluativo, sino que utilizar un abanico diferente de posibilidades que existen, ¿no? Y que se pueden utilizar por parte del alumnado. Pues esto ya sé que evidentemente implica un esfuerzo mayor por parte de los docentes, pero creo que es algo que deberíamos hacer para evolucionar o conseguir esta transición a una evaluación por competencia. Y en tercer lugar, y por último, que considero importante, sería el compromiso del profesor, por parte del profesorado de crear elementos evaluativos para producir una retroalimentación continua
entendida esta como una herramienta para mejorar el aprendizaje que se produce en los estudiantes, de manera que se justifique de forma real y sólida la nota final que se le pone a los mismos. Y con esto pues me despido, finalizamos el podcast y espero que haya servido para resumir todos los contenidos necesarios para que se realice un buen trabajo acerca de dar respuesta a todos los asuntos que hemos estado trabajando durante todo el podcast. Hasta luego.